¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos listos para comenzar Agenda Económica en nuestra última edición de esta semana corta, día jueves. Gracias por acompañarnos en esta jornada víspera de las fiestas patrias que ya están por comenzar. Nosotros damos inicio a nuestra sesión del día de hoy con nuestros titulares, los temas que vamos a estar revisando en esta jornada. Y comenzamos con las novedades que hay respecto a la reforma tributaria. Ha sido un tema de conversación durante esta semana porque el ministro Manio Marcel ha estado presente en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, primero entregando el detalle de las indicaciones que se van a presentar, y ayer lo hizo para actualizar cuáles son los efectos que tendrá esas indicaciones, esos cambios al proyecto en la recaudación fundamentalmente que aspira la reforma tributaria. Recordemos que se propone recaudar 4,1 puntos del PIB. Pues bien, la recaudación ahora baja a 3,6 puntos del PIB, equivalente entonces la reducción a 1.700 millones de dólares, como efecto de estos cambios que les contábamos va a introducir al proyecto. Esto ha generado distintas reacciones, tanto en la oposición como en el oficialismo. Ya estaremos contándoles más detalles de las estimaciones que está planteando el gobierno en esta materia. Por otro lado, les contamos también de un importante anuncio que hizo ayer la empresa SQM. 1.500 millones de dólares es lo que espera invertir en un ambicioso proyecto que busca generar cambios operacionales fundamentalmente para la compañía en sus operaciones ahí en el Salar de Atacama. Y buscan varias líneas de trabajo. Por un lado, generar operaciones más eficientes desde el punto de vista del rendimiento, generar cambios tecnológicos también que le permitan avanzar hacia una menor utilización de agua y que en un futuro permita aliviar de esa manera el estrés hídrico al que está sometido el sector del Salar de Atacama con el uso, por ejemplo, de agua de mar. Pero todo esto, y lo han planteado explícitamente así desde SQM, sujeto también a consideraciones de carácter político, porque recordemos que el arrendamiento del que hace usufructo SQM vence el próximo año 2030. Ya les contamos más detalles, qué fue lo que dijeron de la compañía y cuál es la hoja de ruta que traza con esta millonaria inversión la empresa de minera no metálica. Y por otro lado, también vamos a estar revisando las primeras definiciones que dio Diego Pardo como nuevo ministro de Energía. Estuvo en el Congreso también y en esta ocasión detalló cuáles serían los proyectos más importantes a desarrollar en los primeros meses de trabajo que tendrá a cargo de esta cartera. Avanzar en materia de hidrógeno verde, por ejemplo, es uno de los desafíos. Generar también condiciones de subsidio para el próximo año 2023 pensando en los precios de la energía y también avanzar en el proyecto de ley corta del gas. Es otro de los puntos que tendrá que abordar Pardo ahora a cargo de esta cartera. Los detalles los vemos en unos minutos. Y en la entrevista del día de hoy vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con la industria turística en nuestro país en la víspera de este fin de semana largo, que viene muy bien para una industria golpeada por la pandemia. Queremos saber en qué posición se encuentran para este proceso de recuperación. En un momento además donde se están discutiendo una serie de medidas que proponen flexibilizar las consideraciones y restricciones sanitarias en nuestro país. Bueno, tiene mucho que decir la industria turística, que ha presionado desde hace largo tiempo para que se flexibilice, por ejemplo, el uso del pase de movilidad o el uso de la mascarilla también obligatoria en los espacios cerrados. Y esto va en línea con la propuesta que han levantado desde el Congreso e incluso se ha discutido ya en algunas instancias del Comité Asesor para el Ministerio de Salud en esta materia. Por lo tanto, hay harto camino avanzado desde este punto de vista y podría haber novedades para un fin de semana que además en el sector consideran puede ser el punto de inflexión para este proceso de recuperación. Ya estaremos profundizando en esto en la entrevista de hoy en Agenda Económica. Bien, y nos vamos a los números del día. Estos son los resultados más importantes en las bolsas en Europa, en Asia también, para ver qué es lo que está ocurriendo. Acá en Chile probablemente sea una jornada de pocas transacciones, dado el fin de semana largo que viene, pero veamos cómo parten los mercados a nivel internacional. Importante también, dado las novedades que hubo durante esta semana, importantes en materia de datos macroeconómicos. Datos inflacionarios, por ejemplo, en Estados Unidos movieron la aguja durante estos días. Pues bien, para esta jornada hay números mixtos en Europa. El índice paneuropeo, el Eurostoxx, cae 0,22%, Londres sube 0,27%, el Nikkei cerró ya más temprano sus operaciones en torno al 0,21% y el Hang Seng 0,44% de subida para una jornada algo más positiva en el mercado asiático en particular. ¿Qué fue lo que ocurrió en tanto en el mercado local? Bueno, ayer hubo una leve alza para el mercado bursátil local en el IPSA en particular, donde superó los 5.600 puntos nuevamente el indicador bursátil, mientras que el dólar bajó muy poquito
quedó de todas maneras por sobre los 920 pesos tras un fortalecimiento del dólar a nivel global y después de los datos, como decíamos, inflacionarios que se conocieron esta semana en los Estados Unidos. Bien, y vamos a comenzar contándoles más sobre esta nueva estimación que ha hecho el Ministerio de Hacienda respecto a la recaudación que podría obtener con su reforma tributaria. Esta ambiciosa reforma que buscaba originalmente recaudar 4,1 puntos del PIB, ahora va a recaudar menos, llegará a los 3,6 puntos del PIB. La razón, las indicaciones que han presentado ya desde el gobierno a este proyecto y que buscan generar algunas modificaciones importantes sobre los plazos en los que se va a implementar esto, sobre también algunas de las medidas, por ejemplo, en el régimen para las pymes, o bien de los beneficios que se obtienen a través del sistema del DFL2 en la inversión inmobiliaria. Esas modificaciones que generan cambios que benefician a las pymes, a los adultos mayores, entre otras personas, son 27 modificaciones en total, bueno, van a significar una menor recaudación para este proyecto, estimada en 1.700 millones de dólares para cuando este proyecto ya esté completamente en régimen al año 2026, de acuerdo a las estimaciones que dio ayer a conocer el ministro Mario Marcel en el Congreso. Estas 27 nuevas disposiciones que se plantean generan un impacto en la recaudación estimada. De acuerdo al Ministerio de Hacienda, de todas maneras esto se compensaría. ¿Cómo? Con una mayor base de recaudación en el mediano y largo plazo que permitiría generar más ingresos. Y por otro lado, han dicho también, hay algunas consideraciones respecto a los niveles de deuda que tiene Chile, que serían menores a los estimados originalmente, que van a permitir ahorrar cierto pago de intereses por esa deuda para nuestro país. Pero ese es un aspecto que no está relacionado directamente a la implementación de la reforma tributaria. Y esto ya ha generado algunas reacciones y es bien relevante porque va marcando el ritmo respecto a cómo viene el debate en el Congreso. El presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, criticó también esta baja en la recaudación. Y me parece lamentable, decía, significa disponer de menos recursos para enfrentar demandas sociales en materia de vivienda, salud, educación y pensiones. Pero por otro lado, desde RN, ayer conversábamos con el diputado Frank Sauerbaum y también planteaba que no era suficiente las modificaciones que se habían planteado por parte del gobierno, fundamentalmente porque no alteran demasiado, dice, el corazón de esta reforma, ni tampoco surgen medidas pro inversión, decían desde la oposición. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar del plan millonario que ha presentado SQM. Ayer, a través de un documento que subieron a su página web, hicieron el anuncio de esta inversión por 1.500 millones de dólares. Una cifra enorme para la industria que va a contemplar una serie de cambios y propuestas en materia de operaciones del yacimiento que explota actualmente SQM, y tiene que ver con este plan que va a generar modificaciones operativas importantes, fundamentalmente desde el punto de vista del uso de los recursos. Salar Seguro es el nombre que lleva este documento y plantea una serie de cambios, sobre todo de la tecnología que están utilizando al día de hoy para hacer más eficientes sus operaciones. Por ejemplo, reduciendo el consumo de agua en el Salar de Atacama, que sabemos que está atravesando por un estrés hídrico importante, también generando tensiones con las comunidades locales. Generar en ese sentido una huella hídrica cero por el uso de estas nuevas tecnologías y compensarlo también con el uso de agua de mar, lo que podría generar de esa forma entonces acercarse a este objetivo de huella hídrica cero. Avanzar también en materia de carbono neutralidad y fomentar, esto es bien interesante, un encadenamiento productivo para la fabricación de componentes de batería de litio, batería, reciclaje, en conjunto con centros académicos regionales, es lo que plantea este documento. Lo interesante es que esta inversión de 1.500 millones de dólares de todas maneras estaría sujeta a condiciones de carácter político. ¿Por qué? El mismo documento plantea que es necesario renegociar con Corfo los plazos de arrendamiento que le permiten a SQM explotar el Salar de Atacama. Vence el 2030 este contrato que tiene con Corfo. De esa forma entonces, Ricardo Ramos, el gerente general de SQM, ha planteado que es necesario que se genere una instancia de conversación. Estamos convencidos de que es de interés de ambas partes, tanto de Corfo y SQM, evaluar distintas opciones en esta materia, ha dicho, lo que podría tener impactos positivos para
Chile, es lo que ha planteado el gerente general de la Sociedad Química y Minera SQM. De esta forma entonces se abrirá más bien un espacio de debate político que hay que seguir con mucha atención porque el gobierno tiene otros planes. Recordemos que busca crear una empresa nacional del litio para la explotación de este recurso y ha sido bien crítico además de otros procesos de licitación previos, como el que llevó adelante a última hora el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Otro dato muy relevante para esta discusión, recordemos que SQM en el primer semestre aportó al Estado cerca de 2.300 millones de dólares por las características del contrato y por los altos niveles de precio que tiene el litio por estos días en el mercado a nivel internacional. Son las 8:11. Vamos a ir a otro tema. En la víspera de estas fiestas patrias sabemos que hay una serie de cambios en el funcionamiento del comercio establecido. Recordemos que hay 2 días feriados dentro de estos 4 feriados irrenunciables y eso genera una serie de condiciones para el funcionamiento y la operación de varios sectores, sobre todo del comercio. Belén Saldías reportó el tema con los detalles. Las fiestas patrias están más cerca que nunca. Serán 4 días de celebraciones, en total 3 feriados, pero solo 2 son irrenunciables y obligatorios. Es por esta razón que el rubro del comercio en general, por ley no podrá abrir ni domingo 18 ni lunes 19 de septiembre. Por regla general, el día 18 y 19 es un feriado obligatorio y irrenunciable para todo el comercio. Es decir, la gran cantidad del comercio, malls, cierto u otro tipo de comercio, supermercados, etcétera, deben estar cerrados. Hay excepciones, obviamente, ustedes saben, estamos además en fiestas patrias, ¿no? Restaurantes, centros de entretenimiento, cines, etcétera. Según lo establecido en la normativa, el descanso de los trabajadores y trabajadoras del rubro del comercio deberá comenzar a las 21 horas del día sábado 17 de septiembre y finalizar a las 6 de la mañana del martes 20. Quienes no cumplan con esto se arriesgan a ser fiscalizados y multados. El valor de la multa al que se arriesga una empresa que infrinja el descanso irrenunciable es de 5 a 20 UTM. Depende de varios factores. Así es, dependiendo del valor, del tamaño de la empresa, la cantidad de trabajadoras y trabajadores. Así como lo asegura, las multas dependerán del tamaño del comercio. Por ejemplo, las microempresas deberán pagar 5 UTM, es decir, aproximadamente 300.000 pesos, mientras que para las grandes empresas el monto asciende a 20 UTM, o sea, más de 1 millón de pesos. En todos los casos, la multa es por cada trabajador que se encuentre incumpliendo los feriados obligatorios. Sin embargo, al menos los trabajadores lo tienen más que claro. ¿Te informaron de los feriados? Sí, me informaron de los feriados. Estábamos al tanto por los jefes que nos dijeron a nosotros que esos días no se trabajaban. Sí, pasaron un comunicado a todo el mall indicando los horarios y los días que eran irrenunciables, incluso los horarios posteriores después, desde cuándo se acaba. Estamos felices porque son los días que ocupamos nosotros para poder disfrutar con la familia, porque muchas veces los horarios no coinciden. Trabajadores informados al igual que la ciudadanía, ya que el comercio como supermercados y centros comerciales cerrarán más temprano el día sábado, en torno a las 19 horas, por lo que la recomendación es apresurar las compras en caso de que aún no lo haya hecho. Todo antes. Sí, todo antes para no pillarme con nada cerrado. Todos nos organizamos con más de una semana de anticipación. Tengo todo listo, tengo el vino, tengo la carne, tengo las empanadas y el carbón. Sé que no van a abrir esos días, por eso ya me preparé. El único que ya me falta comprar el licor nomás. Solo 2 feriados irrenunciables en estas fiestas patrias, pero ¿qué ocurre con las otras 2 jornadas? El próximo viernes 16 de septiembre ha sido declarado como un día feriado, pero no es irrenunciable, por tanto podrán prestar servicios a aquellos trabajadores que se encuentran exceptuados del descanso dominical y de los festivos, como son los trabajadores del comercio. El día 17 de septiembre, por su parte, es un día completamente normal. De todas formas, desde la Dirección del Trabajo explicaron que existe una norma que permite que los empleadores puedan pactar no abrir un interferiado, como es el día sábado, y compensar las horas antes o después. Días de descanso para muchos chilenos y chilenas. De todas formas, en caso de que a un trabajador del comercio no se le otorguen los feriados obligatorios, pueden ingresar su denuncia a través de la página web direcciondeltrabajo.cl o llamar al 600-450-4000 entre las 9 de la mañana y las 14 horas de ambos días feriados obligatorios.
Bien, vamos a ir a otro tema, 8:15 para hablar del anuncio que hizo el dueño y fundador de la empresa de ropa Patagonia, que ayer sorprendió a todos en el mercado y a nivel internacional. Ha generado muchas reacciones el anuncio. Ha resuelto el fundador de esta marca donar completamente su empresa de manera íntegra para las causas medioambientales. Eso fue el anuncio que hizo Yvon Chouinard ayer, en la que ha planteado que en vez de hacernos públicos, es decir, de salir a la bolsa, nos hicimos un propósito, parafraseando así el mensaje que entregó ayer a nivel público, tanto a sus inversionistas como a aquellos que siguen precisamente esta empresa. En vez de extraer valor de la naturaleza, ha dicho, y de transformarlo en riqueza para los inversionistas, usaremos la riqueza que Patagonia ha creado, dijo, para proteger la fuente de toda la riqueza, es decir, la tierra. Ese fue el mensaje que entregó para explicar qué es lo que va a hacer con Patagonia. La empresa íntegramente va a pasar a manos de un fideicomiso y ese fideicomiso seguirá administrándola, seguirá operando de la misma forma como lo ha hecho hasta ahora, y de esa manera entonces las utilidades que se vayan generando se darán destinadas íntegramente a acciones medioambientales y de cuidado del medio ambiente y contra el cambio climático, evidentemente. Ya entregaba hasta ahora el 1% de las ventas de Patagonia a causas medioambientales. Es una persona que ha trabajado codo a codo en esta materia con distintas organizaciones, con mensajes tan contraintuitivos en su momento, como por ejemplo sugerir a la gente, a su público, que si no necesitaban comprar algo, no lo hicieran sencillamente, que prefirieran la reutilización de sus prendas o bien la reparación de las que ya habían comprado y podían estar con algún desperfecto. Mensajes que van en línea precisamente con el cuidado del medio ambiente, ha dicho Chouinard en su momento. Muy cercano a Douglas Tompkins, estuvieron explorando la Patagonia desde muy jóvenes, en la década del 60, la Patagonia chilena y argentina, y de ahí en más entonces la historia de esta empresa que ha generado un importante crecimiento en las últimas décadas en este segmento del retail. Bueno, ahora da un giro completamente distinto, enfocándose fundamentalmente en el cuidado del medio ambiente. Está valorada en $3.000 millones, no estamos hablando de una empresa pequeña ni mucho menos, pero ahora pasará a manos de este fideicomiso para que esté destinada completamente a la lucha contra el cambio climático. Bien, 8:17 con esta información. Nos vamos a ir a una pausa. Al regreso volvemos con más de Agenda Económica. Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para ver lo que está ocurriendo en la industria turística en nuestro país. A puertas de un fin de semana largo que viene muy bien para un sector que fue duramente golpeado los últimos 2 años por la pandemia. Hay una serie de discusiones también que se están dando en relación a las medidas sanitarias que afectan también directamente a este sector. Bien, es parte de los temas que vamos a abordar con el presidente de FEDETUR, Jaime Guazzini, a esta hora. Jaime, gracias por el contacto, muy amable. Gracias a ustedes, buenos días. Jaime, bueno, partamos analizando lo que viene este fin de semana y lo que significa este fin de semana largo. Son 4 días después de 2 años en los que las fiestas patrias se celebraron a medias, digamos, por el COVID-19. ¿Qué significa este fin de semana largo para la industria a nivel nacional? Bueno, fin de semana de 4 días nos permite tener un movimiento importante de turismo interno. Me refiero a chilenos recorriendo Chile. Eso es lo principal. Por lo tanto, lo vemos con muy buenos ojos. Estamos, la industria, preparada para recibir a todos los chilenos. Esperamos, ya lo hemos dicho y se ha dicho en la prensa, que más de 500.000 vehículos van a salir de Santiago principalmente, que es el porcentaje mayor de demanda turística a nivel nacional, que se desplaza por todo Chile, por supuesto por las regiones más cercanas. Y así vamos llenando los hoteles, haciendo actividades turísticas en destinos como Coquimbo, ¿no es cierto?, Valle del Elqui, o la zona del lago Villarrica, o Biobío, sí, Rancagua, etcétera. Así que estamos muy contentos, nos permite respirar un poquito después de 2 años y medio de golpe duro. Eso le quería preguntar, ¿en qué momento se encuentra hoy día la industria turística después de estos 2020 y 2021 que fueron muy duros para el sector?
Sí, pues estamos una industria muy agotada, muy comprimida en términos económicos. Todos sabemos que hicimos un porcentaje, bueno, no mayor, pero hay algunas empresas que tomaron los FOGAPE, otros le echaron mano a los ahorros. Estamos una industria que no tiene mucha caja y que está relativamente endeudada. Entonces necesitamos salir de esta situación lo antes posible, y por eso es que la semana pasada hicimos un llamado al gobierno a que ya de frentón saquemos todas las restricciones que todavía nos tienen sin poder trabajar con normalidad, que es lo que andamos buscando, lo que necesitamos, digamos. Ese punto es bien relevante porque han surgido algunas iniciativas en el Congreso también para ir avanzando en esta línea. Se ha hecho esta propuesta desde distintos sectores, y ayer el mismo presidente del Colegio Médico decía que en función de la realidad sanitaria que tiene nuestro país y de la efectividad de las medidas, quizás era una buena posibilidad la de analizar el término de algunas restricciones. ¿Cuáles son, para el sector turístico en particular, las más importantes de esas restricciones, Jaime? Mira, son todas. Ya necesitamos que saquemos el aforo de los restaurantes, de los centros de eventos, que es lo que más le afecta a ellos, por supuesto, porque pueden vender menos, tienen menor capacidad. Pero también el turismo internacional, a nosotros nos afecta mucho el tema del PCR aleatorio en el aeropuerto, todavía sigue siendo una limitante. Y el uso de la mascarilla, que sea voluntario. Yo personalmente lo voy a seguir usando en situaciones de mucho volumen de gente, pero que sea voluntaria. Ya acuérdense que la mascarilla también nos permitió en invierno tener menos resfrío, menos influenza, menos otros virus, así que, claro, pero que sea voluntaria. Ajá. Eso es lo que necesitamos. Esto desde el punto de vista fundamentalmente de los turistas extranjeros, ¿de qué forma está impactando a Chile como destino turístico? Si es que lo comparamos por las medidas sanitarias que se están implementando en otros países con los que competimos precisamente por captar a estos turistas. Exactamente, estamos perdiendo competitividad. Tenemos Argentina, Nueva Zelanda, que es parte ¿no es cierto?, del hemisferio sur, así que sigue siendo relativamente competencia. Perú, Colombia, etcétera, ya no tienen ningún tipo de restricciones, así que estamos jugando con desventaja. Por eso que queremos sacar las restricciones, queremos estar igual. Ya estamos a septiembre, después del 18 de septiembre. Sí. Ya estamos pensando todos en la temporada alta, y no queremos que tengamos que el turista extranjero, que es nuestro mercado, uno de los mercados muy importantes, ¿no es cierto?, el de larga distancia, no tome decisiones de irse a Argentina porque no le están pidiendo ningún tipo de restricción y no venir a Chile. Ajá. Y en ese sentido, Chile hoy día está con muchas más restricciones que otros países vecinos, por ejemplo. Sí, pues estas 4 medidas que te acabo de decir siguen siendo restrictivas versus Argentina, que no tiene ninguna, Nueva Zelanda no tiene ninguna, entonces queremos estar igual, pero nosotros estamos mirando esto con bastante optimismo, por lo mismo que tú acabas de decir, ¿no es cierto?, el Congreso, el mismo Colegio Médico y la misma autoridad. Si la autoridad, nosotros estamos conversando con ellos y hay luces de que estas cosas se van a flexibilizar pronto. Después del 18, obviamente, respetemos todas las medidas de salud ahora, portémonos bien y esperemos después del 18 el anuncio y bueno, vamos flexibilizando estas cosas lo antes posible en pos de la temporada turística que ya viene, ya en un mes más ya estamos encima. Ya. Jaime, hay un tema bien relevante también y que generaba mucha preocupación y que tiene que ver con el empleo dentro de este segmento. Entiendo que el sector en general logra generar cerca de 700.000 puestos de trabajo. Se perdieron muchos de esos empleos en medio de la pandemia por el cierre forzoso. Hoy día, ¿en qué punto están desde ese punto de vista? ¿Cuántos empleos faltan por recuperar en la industria? Mira, para hacerte un contexto general, nosotros como industria turística, el tema del pase de movilidad, ¿no es cierto?, las restricciones de salud son un tema muy relevante de corto plazo. El tema laboral es otro tema importante para nosotros. De hecho, ya hemos presentado nuestra postura respecto de la ley de las 40 horas. Nosotros lo que necesitamos es la adaptabilidad, eso es lo que nos interesa. Así que ya hicimos la presentación en la Comisión del Senado, de Trabajo del Senado, ya tienen nuestra
posición y lo que necesitamos justamente eso, adaptabilidad. Ya, en las 40 horas estamos todos de acuerdo, Chile en general está bien de acuerdo, pero sí necesitamos adaptabilidad. Piensen que nosotros trabajamos cuando todos los otros descansan, así que somos distintos y dentro de la industria turística tenemos los turoperadores por un lado, los restaurantes por otro, los hoteles por otro, los transportistas aéreos, terrestres, todos tenemos distintas tenemos singularidades, ¿no es cierto? Cada uno de estos subsectores. Entonces necesitamos que nos tomen en cuenta y que y lo otro que te quiero decir es que de una vez por todas ya la industria turística ya no puede ser el mano pobre, ya tenemos que ser una industria realmente priorizada por el gobierno. Nosotros lo que andamos buscando es que de una vez por todas el turismo sea ojalá una política de Estado y de esa manera enfrentar todos los problemas que tenemos. El tema laboral, ¿no es cierto? La mano de obra es uno de ellos. Tú mismo dijiste que estamos todavía con 70.000 empleos menos y nosotros estamos convencidos que el turismo tiene un potencial enorme para Chile y necesitamos caminar en esa senda. Bien, Jaime, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. No, gracias a ti por la entrevista. Un saludo a la Patagonia, estoy por acá. Gracias, hasta luego, saludos por allá. Chao. Bien, 8:30, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Pronto comenzamos Noticias Express junto a Fresia Soltov.